Soy Fernando Vivas, en reemplazo de Fernando Carballo, en Las Cosas Como Son. Entrevistamos en el primer bloque a Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, y ahora vamos a hablar con el abogado de la presidenta. Gracias por acompañarnos, doctor Juan Carlos Portugal, porque no solo ayer hubo un mensaje a la nación, que claro, con un contenido político, que no es responsabilidad del doctor Portugal, pero sí queremos que nos cuente, por favor, hoy ha sido un día importante en el tema que a usted lo ocupa, ¿no? Esta diligencia en la que con el abogado y el chofer también, ¿no? El señor Sandoval, el chofer o ex chofer del Montalvo, perdón, el chofer del cofre, si es que sigue siendo chofer o ya es ex chofer después de todo esto, ya no es, sí, pues ya hay ya una pérdida mutua de confianza. Me imagino que sería difícil que se mantenga de chofer este señor Montalvo. Pero hubo una diligencia con el Ministerio Público. Usted también participó en esa diligencia, un abogado del estudio, pero que lo tiene usted bien informado de lo que hizo, ¿no? Una diligencia reconstruyendo los hechos desde el punto de vista del señor Montalvo, en los que habría llevado a la presidenta y a una persona en el carro presidencial al condominio playero Míconos o Mykonos. ¿Qué le ha dicho su socio que fue en representación suya y de su estudio a la diligencia? El doctor Luis Castro Graos estuvo presente de principio a fin en dicha diligencia. Fernando, sabíamos que esta diligencia estaba conducida rotundamente al fracaso, por una razón. El Ministerio Público trató de darle la figura de la constatación y verificación, que en puridad no existe como un acto de investigación y que han querido construirlo a partir de algunas cláusulas genéricas. O sea, tú dices que estaba forzada la diligencia, que no tenía razón de ser. Lo que en esencia era una reconstrucción. Bien. Y la reconstrucción, Fernando, exige dos requisitos. Que se reconstruya a partir de las declaraciones en plural, no la declaración en singular de un investigado, tanto más, y no de testigos. O sea, usted me está diciendo que a esta diligencia de reconstrucción del crimen, entre comillas, se supone del que suceso, digamos, aparentemente delictivo, que no solamente está vinculado con aspectos de homicidio, sino también con aspectos vinculados a este tipo de recorridos. Claro, que solo se ha basado en declaraciones de Montalvo. Eso. La reconstrucción exige declaraciones y otros medios de prueba. Hay cerca de 8 testigos que constituyen la cápsula de la seguridad presidencial. ¿Y esos 8 testigos no han hablado? Todavía no. Todavía no. Entonces, incluso el chofer, en todo caso, la diligencia para usted. Cercenada desde su inicio. Incluso el chofer que va a acudir el día lunes, el chofer de retorno del vehículo denominado el cofre presidencial. ¿Por qué sostengo que estuvo conducida al fracaso? Porque la propia providencia señala que el recorrido va a ser ida y vuelta. En la ida, en efecto, el piloto o conductor del cofre, Montalvo, fue quien llevó a la presidenta. Ya, eso usted lo está diciendo luego de conversar con la presidenta. O sea, usted me está diciendo... La declaración de Montalvo manifiesta expresamente, y en efecto fue así, que es Montalvo quien conduce a la presidenta. Ya. O sea, y usted de paso me está ratifico que en efecto fue así. Que en efecto fue así porque la presidenta... Pero el retorno, Fernando, el retorno no fue Montalvo, fue otro suboficial, fue otro efectivo policial. Entonces, si es que la diligencia... Eso lo dice Montalvo y lo reconoce a través suyo la presidenta. Efectivamente, el retorno, Montalvo dice, yo la llevé, yo no la traje. Por consecuencia, si la constatación y verificación bajo ese título forzado es recorrido ida y vuelta, está cercenada, porque solamente tenía como propósito ir a la ida, no a la vuelta. En ese contexto, porque la vuelta se tendría que haber hecho con el chofer que trajo a la presidenta. Y está identificado ese chofer. Está identificado y va a declarar el día lunes. Por eso es que le dijimos al Ministerio Público, esto va a ser un fracaso, y en efecto así lo titulo. Es el fracaso del Ministerio Público en este caso, porque se ha dicho mucho, se generaron muchísimas especulaciones, y hoy Montalvo, a través de su vocero legal, de versión. De pronto dijo, no es Mykonos, es otro condominio hacia sur. Veremos si efectivamente es cuando vaya la presidenta. Estoy recobrando lucidez. Pero ¿sabe por qué me equivocó? Dijo Montalvo, y los culpa a usted, los medios de comunicación. Como el contexto mediático se situó por lo que habría generado Vladimir Cerrón y el morbo respecto a este condominio, es que involuntariamente seguro me he equivocado. Y de pronto, después de tantos días, recobró lucidez, recobró intelecto y recobró su verdad. Y dijo,
No fue ahí, señor fiscal. Si no fue en Asia del Sur. Dice que fue en el condominio Asia del Sur. Y usted nos puede decir, habiendo conversado más de una vez con la presidenta, si la presidenta recuerda a qué condominio fue y fue Asia del Sur. La presidenta, don Fernando, fue a un condominio. La presidenta estuvo acompañada de una mujer de sexo femenino, valga la redundancia, que será identificada, como dijo en su mensaje presidencial el día de ayer, cuando vaya al Ministerio Público. Ha dicho que no es esta señora Kelly Jaramillo. No, se actúa de modo irresponsable. La presidenta de la República cesó el silencio por la comunicación. El canal institucional para que la presidenta de la República declare es el Ministerio Público y la vía es su citación y su declaración por consecuencia. Lo que hizo ayer fue dar información de carácter general, pero lo suficientemente clara para que se desmonte esta farsa y permíteme titularla en ese sentido. Farsa. Se crearon 80 días de farsa de que fue a Mykonos en la Comisión de Fiscalización. Yo creo que, y por eso hoy no declaró Montalvo y su abogado, salieron por la puerta falsa. Gustavo Adriancén dijo que había estado en Mykonos, que después lo desdijo el vocero Freddy Hinojosa. Gustavo Adriancén y Freddy Hinojosa no son Dina Boluarte ni Juan Carlos Portugal. Soy yo el vocero legal penal de la presidenta, y es por eso que siempre sostuve que el canal democrático, con todo respeto al doctor Freddy Hinojosa y al premier, el canal democrático es el Ministerio Público y la versión oficial y protocolar y real será la de la presidenta. Estos tufillos y aparentes contradicciones generaron que la presidenta no perpetúe en el silencio y salga a aclarar, porque no hay absolutamente ni algo antiético, ni algo irregular, ni algo ilegal. Bueno, entonces, los medios de comunicación... Pero es que hay un dato que es importante y no hay que dejarlo de lado, don Fernando. Es que hasta el día de hoy era condominio Mykonos. Ese era el morbo. Y los medios de comunicación tienen que darle el titular que le corresponde. Fracasó la investigación, Montalvo retrocedió, Montalvo mintió. Tal es así que no quiso declarar a través de su vocero legal, que también debe estar avergonzado porque fue él quien introdujo esta información. También comprenderá nuestra suspicacia. Puede ser que Montalvo se esté alineando con una versión de la presidencia. Montalvo se está alineando con su verdad. Montalvo está retrocediendo con la verdad y construyendo su verdad. Y por eso usted nos puede ayudar a conocer esa verdad y no esperar que la presidenta lo diga a la Fiscalía de la Nación. ¿A qué condominio fue? La presidenta le ha rogado públicamente a la fiscal de la Nación a que le invite. Pero hoy sin duda la va a invitar, ¿no? Hoy estamos 80, el día 80 del inicio de la investigación. Esperamos que por la súplica pública del día de ayer la presidenta sea invitada, y no hay ninguna comunicación hasta hoy del Ministerio Público. Y es esa la comunicación que corroborará la versión de la presidenta. Bueno, sin duda la va a invitar porque corresponde, tiene que hacerlo ese debido proceso, pero se toma su tiempo. Si hubiesen ahorrado la construcción de todo este show, y permíteme calificarlo así, por la cantidad de medios que irresponsablemente tumbaron una puerta e invadieron una privacidad, llamando a los testigos, llamando a la presidenta para que la reconstrucción o constatación se haga con la presidenta, se haga con esos testigos y se haga una sola. ¿Qué va a pasar ahora? Que van a ir la cápsula de la seguridad de la presidenta, el conductor que la trajo de Asia y la presidenta, y se va a hacer una segunda constatación. Todo un nuevo show, cuando se hubiese hecho en una sola. Por eso es que... Y sobre esa posibilidad que se le diga a la presidenta, venga usted para una reconstrucción, ¿usted está de acuerdo con eso? La norma no exige que sea el investigado. La norma permite que sean los testigos, la declaración de otros que reconstruyen una versión. Lo hablaremos, por supuesto, con la presidenta, pero la presidenta podría estar dispuesta a eso. Dependerá de mi decisión, porque la presidenta no es piñata de nadie. Y si esto se ha manejado de la forma en tan vergonzosamente se ha manejado el día de hoy, yo no voy a exponer a ningún cliente mío, por más presidente de la República o no que sea. Cautelo la integridad y cautelo el respeto al debido proceso. Por eso, don Fernando, le dije al Ministerio Público, no me opongo a través de un escrito, yo no me opongo a esto, me parece que debes hacerlo, pero espérate un poco más, porque estás trabajando sobre la base de un Pero usted es perfectamente consciente, lo hemos conversado más de una vez, desde que usted asumió este encargo muy delicado de ser abogado de la presidenta en temas penales. Hemos conversado más de una vez y usted es consciente que no solo la Fiscalía quiere saber qué ha hecho la presidenta, los ciudadanos también, y como ella representa a la nación en términos legales y políticos, entonces tenemos derecho a saber. Por supuesto que tienen el derecho a saber, don Fernando. Entonces, ¿por qué esperar que la cite la Fiscalía cuando podría darnos 2 o 3 claves? La presidenta de la República es abogada y además ciudadana y presidenta de este país. Y la población peruana tiene que saber que hay normas que deben cautelarse.
que hay procedimientos que deben cautelarse y esperamos 79 días a que nos llamen. Permíteme esta impresión, don Fernando. Pero como la fiscal de la Nación no la ha llamado a la presidenta decidió públicamente ofrecer su declaración de manera muy general y dar datos que hasta el momento no se había dado. No fue a Mykonos, no conoce Mykonos, fue a una reunión familiar, fue justo con una mujer acompañada en el cofre. Datos que hasta el momento no se sabían. quién era la mujer y a qué condominio Don Fernando, fue, es que no la vas a exponer públicamente a una ciudadana para que el día de mañana pateen la puerta. No es necesario hacer eso. Es que ya parece una miniserie por capítulos. Esperemos al siguiente capítulo. Es que el capítulo definitivo la tenía la fiscal Delia Espinosa y en su momento Juan Carlos Villena. Llama a la presidenta y a partir de ahí construye tu tesis. Vienen otros capítulos Pero y los protagonistas nos piden esperar. El capítulo principal de hoy fue un fracaso. Pasemos a otro tema, que es el de la intervención quirúrgica. Cirugía, fue una cirugía, Sí, claro. o sea, en eso Lo ha nadie se ha reconocido equivocado, públicamente lo la admite la presidenta. Ella de viva voz lo dijo en el mensaje de la Nación y usted lo reconfirma. Fue una cirugía, ella dice, pero no fue por motivos estéticos, sino por motivos de salud, problemas respiratorios. ¿Podría darnos un poco más de información al respecto? Porque esto ha generado todo un serio problema político para el gobierno. Eso es lo que motivó que saliera al mensaje de la Nación, no el caso Cofre. Esto es Las lo que dos motivó el razones, mensaje de la principalmente. Nación. Las dos razones, porque el caso Cofre ya tiene 79 días hasta el día de ayer, que fue el mensaje presidencial, sin que la presidenta haya podido manifestar su posición porque sencillamente no la Yo citó. creo que fue el tema. Ambas razones. Ambas razones. Y lo sugerencias que nuestras. dijo el ministro Morgan Quero, pero lo eximo del análisis político de la razón de un mensaje de la Nación. Pero me imagino que usted sí fue consultado por ella para los términos que tenían que ver con los casos penales. Yo autoricé que se hable sobre esos dos asuntos porque la presidenta de la República no es ninguna delincuente. La presidenta de la República no encubre a Vladimir Cerrón ni a ningún delincuente y buscó por la justicia, y la presidenta de la República no dejó de realizar actos funcionales y de gobierno en los días. Es una investigada estuvo allí. preliminarmente Por supuesto. por el tema del cofre y por el tema del que, Y renunciará a del que su le pido hablar confidencialidad ahora. médica para entregar el historial médico O que sea, demuestre que este está problema dispuesta- respiratorio es su principal razón. Su principal razón, eso significa que también hay otra razón subsidiaria No lo sé. que no es, por supuesto, una Y que falta, no es nada. irregular, que no es antiético, absolutamente nada. Y eso es lo que principalmente Junto debe con ser la opinión pública. intervención por razones respiratorias, probablemente, no sé, que tabique desviado, algo así, a veces... No, Fernando, que este es un tema, que ya, es un tema bastante delicado, pero la presidenta... Pero ya que se mencionó para completar Claro. el cuadro, Mire el nivel de hartazgo de producto de esta construcción que se ha creado en torno a este caso, que la presidenta de la República, no debiendo hacerlo, pero aconsejada y además con su anuencia, va a entregar su historia médica. Va a renunciar debiendo al hacerlo, secreto pensé médico. que se refería a la intervención quirúrgica, porque... Es que ella ha manifestado una posición respecto a su intervención y la única forma de probar lo que ella manifiesta es entregar su historial médico que data de muchísimos años atrás y en donde en efecto se va a poder determinar, la fiscalía va a poder corroborar que tiene un problema respiratorio que necesitaba indispensablemente una cirugía. Ahora, y que junto con eso, porque recurrió, lo que pasa es que también recurrió a un cirujano que es conocido y tiene fama en el mundo de las intervenciones con fines estéticos. Por supuesto. Entonces puede haber habido una razón también accesoria, secundaria, que tenía que ver Sí. con la estética. La razón principal fue que es un médico conocido por muchas personas, varones y mujeres, y la razón accesoria es que quería cautelar su tranquilidad de ser operada por un galeno que es muy reputado y prestigioso a nivel nacional. Pero ahora, ella y usted mismo habrán pensado incluso lo han dicho constitucionalistas y otros, pero es que acá surge un tema. Ya, no juzguemos la motivación, si puede ser de salud o no, frívola o no de la intervención. Pero el hecho de someterse a una intervención para un presidente genera una situación que puede ser riesgosa, entonces, ¿por qué no lo digo y lo informo, no? Porque ya puede que la operación no sea muy complicada, que pocas horas voy a estar dormida, ¿no? Uso anestesia, me imagino, ¿no? Pero luego no va a poder realizar actividades presenciales, porque claro, el posoperatorio duró varios días, ¿no? Entonces todo eso, ¿por qué no lo hizo público? El posoperatorio no le impidió realizar ningún acto funcional,
firmó 91 normas, una presidenta de la República que tiene afectaciones de percepción, neurológicas, motoras y de circulación, que no decide, que no está lúcida, que no, al no estar lúcida no permite ejecutar actos de función. Claramente no podría hacer algo así. La presidenta hizo absolutamente todo lo contrario. Lo que no pudo es estar en escenarios públicos recibiendo gente. Es que es extremadamente exagerada los escenarios que sean hipotéticos, que se han creado en torno a esto. Pero por eso, para que no sean hipotéticos, ¿podría usted ayudarnos a comprender qué es lo que pasó? La presidenta de la República ha entregado una información. Es una información ciertamente de carácter general, porque hay que entender, la opinión pública tiene que saber, por supuesto, qué pasó con la presidenta. Pero la opinión pública respeta, y estoy absolutamente que sabe respetar, que los detalles, el pie de página o la coma tienen que ser entregadas a la institución pública, Ministerio Público. Y luego de que sea ese canal, será la defensa de la presidenta quien entregará la información, porque, insisto, es usual que en este tipo de situaciones, que no siendo antiéticas, no siendo ilegales, no se tenga por qué entregar el historial médico. La presidenta de la República va a renunciar a un derecho y va a entregar ese historial médico en señal de transparencia. Y un detalle más. Le rogaría a todos mis colegas constitucionalistas que saquen cuál es la norma expresa que establece que la presidenta de la República debe comunicar al Congreso de la República este tipo de cirugías. Se ha construido, don Fernando, a partir de la transparencia. Ningún constitucionalista la ha citado porque no la hay. Pero y eso es importante. Pero es que hay muchos temas que no están dichos, don Fernando, pero hay un marco normativo constitucional en el que uno se pregunta, ¿y esto cómo habría que tratarlo? ¿Debiera informar? ¿No debiera informar? Es que es un marco normativo inexistente, y como es inexistente, mucho se dice, pero poco se conoce. Es tan importante que estamos hablando del principio de legalidad. No puedo exigir un comportamiento si la ley no me exige hacerlo y por consecuencia no puede haber una sanción ni ética, ni constitucional, ni penal. Sí, política. Hasta los propios detractores de la prensa y de la presidenta que pululan en los medios de comunicación han consensuado que esta investigación es un disparate legal y va a terminar en el fracaso. Es que cuando entró a tallar el hecho de que podría haber habido un engaño, porque ahí también viene pues lo que pasó con el equipo de comunicaciones, que sacó por lo menos un par de notas en las redes de la presidencia, donde la presidenta se le veía en fotos recibiendo gente. Las notas no decían, hoy la presidenta hizo esto, pero eran publicadas un día en una red donde se suele ver lo que la presidenta hace en el día a día. En el día a día. Entonces, visto en retrospectiva, uno dice, ¡ah, caramba! Entonces estaban queriendo dar la apariencia que la presidenta estaba normalmente haciendo su vida y la presidenta estaba en un posoperatorio, trabajando a distancia, pero no se dejaba ver, por razones que comprendemos, por efectos de la operación, en el rostro, uno quiere ya estar sin la hinchazón y dejarse ver, eso lo comprendemos. Pero ¿por qué el equipo de comunicaciones lanza esas notas que puede implicar un engaño a la ciudadanía? Te soy absolutamente honesto, Fernando. No he visto esas publicaciones que, por supuesto, en el contexto que las señalas, tienen evidentemente que explicarse. Pero hay un dato que me parece que es importante. Es no analizar la cáscara, sino la yema. Omisión de función. La omisión, desde una perspectiva estrictamente normativa, exige dejar de hacer. Es un delito de infracción de deber e impuridad. Dejo de hacer algo que me exige mi ley o mi constitución o mi comportamiento realizar. Actos, firmar, sesionar virtualmente. Sesionó virtualmente. Y una sesión virtual no tiene que ser eso, física, es virtual. Una sesión del Consejo de Ministros exige la sesión y la integración de los ministros, sin que ésta necesariamente exija para su instalación y continuación que sea virtual o presencial. Una sesión del Consejo de Ministros, porque poco se conoce, es de los ministros con cierta y mínima conducción de la presidenta. La presidenta en una sesión de ministros no tiene un rol protagónico. A veces de consulta, a veces aclaratoria o accidental. Más protagónico pero es un rol protagónico como se ha construido para decir, no, la presidenta de la República tiene que estar de principio a fin. En nuestra tradición, el presidente siempre está en los consejos de ministros. Por supuesto, con la excepción de Pedro Castillo, pero no un rol protagónico. Con la excepción de Pedro Castillo, que no es el mejor ejemplo para la presidenta. Sí, sin duda, pero no es
el rol que le han construido de activismo, de protagonismo para decir, como no estuvo protagonizando, como no estuvo activa, como no estuvo parlando, como no estuvo dialogando, como no estuvo consultando, por tanto no estuvo. Es una falacia de falsa generalidad. Es que nos sentimos de alguna forma defraudados porque la presidenta no dijo lo que estaba haciendo y por la sensación de que se haya preocupado por un asunto estético cuando nuestra tradición republicana, democrática, es que la presidenta esté preocupada en otras cosas. Los ciudadanos tienen que tener a una presidenta de la República estructura y físicamente bien definida. La presidenta de la República tiene un problema respiratorio y va a entregar el historial médico porque no es una cuestión de noviembre, diciembre, viene de muchísimos años que finalmente decidió intervenirse. Entonces no es una cuestión menor determinar que la presidenta ha defraudado, al contrario, está en condiciones físicamente aptas para seguir gobernando. Incluso pudiendo hacer uso de algún tipo de descanso, no lo hizo. Pudiendo, porque fue días inhábiles, y ya se determinará cuál es el contexto, hacer uso de su descanso, no lo hizo. Siguió trabajando, 91 firmas, participó en las sesiones, conversó con los ministros. La presidenta tiene no hay acto de omisión de función. La presidenta tiene en realidad un problema serio de gobernabilidad, pero eso tiene varias dimensiones. Una de ellas, la legal, y usted es un buen abogado, así que sabrá defenderla en eso. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Portugal. Y nos vemos dentro de una pausa con Ana Sofía Rodríguez de la RENIEC, que nos va a hablar de qué está haciendo la RENIEC para ya preparar el padrón electoral del 2026.